Una entrevista con Mair Kurbanov, quien es director del Centro de Pensamientos Caucásico Iberoamericano. Muy buenas tardes y agradecemos tu participación aquí en un 2x3. Muchas gracias por vuestra invitación. Un saludo desde Azerbaiyán. Platícanos sobre este conflicto que si bien en 2020 hubo varios ceses al fuego, varios intentos de acuerdos, pues todo ha sido en vano de este conflicto que ya se tiene por muchos años. Efectivamente. Bueno, primero muchas gracias por haber organizado este programa y muchas gracias por vuestra invitación. Realmente es un placer estar aquí por primera vez en vuestro programa desde Azerbaiyán, así que muchísimas gracias otra vez. El conflicto en Nagorno-Karabaj ha sido un conflicto pues congelado y las autoridades azerbaiyanas pues han podido devolver el terreno azerí, porque llevamos más o menos 30 años negociando con las autoridades armenias para poder devolver el 20% del terreno azerí. Pero Armenia como tal no cumplía la declaración o la importante documentación que fue tomada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 93. Ojo, aquí estamos hablando de 4 resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son 822, 853, 874 y 874, que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que decían estas resoluciones que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente, o sea, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armenias del terreno azerí para que los refugiados y personas desplazadas pues pudieran regresar a sus casas, a sus tierras. Pero Armenia no lo hacía. Es decir, Armenia no cumple esta declaración y la situación, claro, siempre había una situación pues complicada. El día 27 de septiembre de 2020 fue una provocación por la parte armenia y Azerbaiyán, en la franja precisamente, Azerbaiyán dio su respuesta adecuada, por la cual empezó la guerra que duró 44 días. Efectivamente, ha habido muchas víctimas, pero la guerra se ha acabado con la capitulación de Armenia y con la victoria de Azerbaiyán. Nikol Pashinyan, como tal, el primer ministro de Armenia, ha reconocido su derrota militar y también la pérdida. Ahora estamos en un proceso de la restauración. Lo que pasa es que el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, siempre ha mencionado que para nosotros es importante que haya la paz, la prosperidad y la estabilidad política en aquella zona, en el sur de Cáucaso. Por eso, como que hemos podido devolver el 20% de terreno azerí, ya estamos en el proceso de la restauración de Karabaj. Por ejemplo, unas cuantas semanas, pues una semanita más o menos, y se hizo un festival especial que se llama Harry Bülbül en Cibir Tuzu, pues en Susa por primera vez después de muchos años. Así que para nosotros es muy importante que haya siempre la paz, la prosperidad y la estabilidad política. Me gustaría añadir una cosa que toda la comunidad internacional, es decir, muchas organizaciones internacionales, la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la ONU, muchas organizaciones internacionales y la comunidad mundial precisamente reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán. Y la integridad territorial de Azerbaiyán significa que Karabaj es el terreno azerí. Pero hace días tuvimos justo declaraciones del titular del Kremlin, Vladimir Putin, donde tuvo una conversación también con el presidente de Azerbaiyán y bueno, pues precisaba esta posición de Rusia en relación pues a estos incidentes que decían que un nuevo enfrentamiento podría darse y nuevamente derramar sangre, que es lo que en los últimos meses hemos estado viendo. Sí, lo que pasa es que el terreno azerí, como así lo he mencionado antes, bueno, hemos podido volver el terreno azerí y la franja la tenemos ya bien pues analizada, bien estructurada y bien protegida. En este caso, llevamos esta relación con Rusia negociando en algunos casos y también pues llevando estas conversaciones políticas, diplomáticas, estratégicas sobre todo para que no haya la guerra. Efectivamente, Armenia también está muy preocupada porque, claro, habrá que decir una cosa, que las fronteras armenias están protegidas por la base militar rusa 102. Y en este caso, claro, a Rusia tampoco le interesa que en esta zona haya la guerra. En este caso, se había hecho un triángulo de paz para que, como con un acuerdo especial el 10 de noviembre, para que no haya la guerra en aquella zona. En eso vamos viendo cómo funciona la cosa y vamos viendo el proceso poco a poco. Sabemos que eres politólogo y que has sido delegado del gobierno de Bakú para los negocios en Hispanoamérica. Y al respecto, pues lo que se trata y que has mencionado es que se mantenga la paz y que también haya una proyección económica que les beneficie. Sí, efectivamente. Estamos
teniendo varias conversaciones con muchos bueno, países. Yo es que había trabajado un tiempo, pues ahora no, como que ahora estamos en otros proyectos representando pues, Azerbaiyán, como el Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano. Precisamente hacemos varios proyectos sociales, internacionales, comerciales también, pero precisamente la promoción de Azerbaiyán. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Para poder crear un puente especial donde los empresarios azeríes pudieran pues, poner sus inversiones en Latinoamérica, en España, y los empresarios del mundo hispano, pues claro, pues que lo hagan aquí en Azerbaiyán. Es lo más importante. Hay muchas perspectivas, yo es que veo muchas perspectivas, futuras perspectivas importantes en Azerbaiyán porque para los empresarios hispanoparlantes, porque Azerbaiyán siempre ha sido un lugar importante de tolerancia sobre todo y siempre ha abierto sus puertas comerciales, muchas oportunidades, porque aquí tenemos un abanico de muchas oportunidades comerciales y esto es muy importante y sobre todo por eso la paz y prosperidad es muy importante para la economía. Efectivamente, cada cosa política, cada interés político tiene interés comercial. Así que tenemos muy buenas relaciones con México, con otros países latinoamericanos donde tenemos embajadas. Hay muchas embajadas de los países hispanoparlantes aquí en Azerbaiyán y se hace un buen negocio, Hay muchas empresas que montan negocio aquí en Azerbaiyán y también se hace en otros países de parte de Azerbaiyán. Así que hay buenas perspectivas, futuras perspectivas para los empresarios azeríes. Y precisamente estamos en el proceso de la restauración. Eso es un tema importante. También sabemos de la Fundación Heydar Aliyev, que encabeza precisamente la vicepresidenta de Azerbaiyán. ¿Qué hay al respecto? Sabemos que es una fundación muy importante. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Realmente es una pregunta muy importante. Con respecto a su pregunta, se puede decir que la Fundación de Heydar Aliyev hace un montón de cosas. Muchos proyectos internacionales, muchos proyectos de la construcción de escuelas en varios sitios, de la reconstrucción y de restauración de las iglesias, de las sinagogas, de las mezquitas en muchos países, por ejemplo en Vaticano, en Italia, en Rumanía, construcción de escuelas, construcción de centros. Es decir, la Fundación de Dar Alif también hace proyectos bueno, digamos, ayuda en el perfil de sanidad, educación, relaciones internacionales y sobre todo presenta a Azerbaiyán como tal. Así presenta culturalmente pues Azerbaiyán pues a todo el mundo. Y por eso esta fundación es la primera fundación de Dar Alif que ha hecho muchos proyectos internacionales de la promoción de Azerbaiyán pues en el mundo, en el extranjero. Y yo por eso, como el director del Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano, pues agradezco a la primera vicepresidenta y la presidenta, la primera dama de la Fundación Dar Alif, Mehriban Aliva. Así que muchísimas gracias otra vez a ella y a vosotros también. Muchas gracias por el programa. No, al contrario. ¿Tu centro específicamente a qué se dedica? Y otra pregunta, ¿has viajado a México alguna vez? No, nunca he estado, pero lo siento, es que he perdido mucho porque tengo que estar en México. Tengo muchos amigos, he estado en España, bueno, he vivido en España, he estudiado en España, hice un máster de ciencias políticas, por eso el acento se ha pegado mucho, no se puede cambiar el acento, así que he vivido en Barcelona, pero nunca he estado en México. Tengo muchos amigos en México, son buenos amigos, pero en México realmente, por cierto, México es un país importante para Azerbaiyán, es un socio estratégico, es uno de los primeros países en Centroamérica, en Latinoamérica, que ha reconocido el genocidio Khojaly como tal, que fue hecho por las fuerzas llamadas armenias. Y con respecto a su pregunta acerca del centro de pensamiento, nosotros básicamente trabajamos con los centros de pensamientos pues de los países hispanoparlantes. Por ejemplo, tenemos unos cuantos objetivos principales. El objetivo principal es poder sacar algunas publicaciones, algunos artículos acerca de Azerbaiyán, artículos acerca de su cultura, de su política, de un montón de cosas en muchos sitios, en los países latinoamericanos y en España. Y también estrechar lazos con los empresarios de los países hispanoparlantes y sobre todo el primer objetivo es la promoción de Azerbaiyán, es lo más importante porque Azerbaiyán es un país importante en esta zona. Azerbaiyán es el amigo de confianza. ¿Cómo ha sido la recuperación de Azerbaiyán después del conflicto bélico con Armenia, que fue bastante desgastante, pero vemos ahora un Azerbaiyán moderno, transformado? ¿Cómo se logró eso, Mahir?
Sí, yo es que le digo, pues, ha habido pues 2 guerras. La primera guerra de Nagorno-Karabaj se acabó en 1992, bueno, en 93, luego la Segunda Guerra. Bueno, lo más importante es destacar que yo agradezco al presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por esa victoria y por una gran estrategia política por la cual hemos podido pues, desarrollar Azerbaiyán y sobre todo profundizar esta información acerca de Azerbaiyán pues, a todo el mundo. Y precisamente agradezco al líder nacional de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, que realmente hizo todo lo posible para poder difundir esta información acerca de Azerbaiyán, relaciones, sus recursos naturales, porque usted sabe perfectamente que Azerbaiyán es un país pues conocido en su zona por sus recursos naturales. Somos petroleros como México, tenemos gas, petróleo y el 80% de la economía de Azerbaiyán depende de sus recursos naturales y el 80% de la economía del sur de Cáucaso depende de la economía de Azerbaiyán. Así que es un caso muy importante y el líder nacional Heydar Aliyev firmó un contrato en 94, el contrato del siglo, con el cual me atrajo la atención de muchas empresas petroleras. Muchas empresas de muchos países ya pues firmaron un contrato y empezaron pues comprar petróleo y gas de Azerbaiyán. Así que es una cosa muy importante. Y a través de la diplomacia, y una estrategia, porque se consideran como herramientas específicas, hemos podido pues demostrar a Azerbaiyán a todo el mundo que hemos hecho proyectos internacionales como Eurovisión, Fórmula 1, Juegos Europeos, Juegos de la Sociedad Islámica, Juegos Islámicos y, claro, pues lo más importante que nosotros también participamos en el sistema de seguridad de Cáucaso. O sea, para nosotros seguridad es muy importante. Y hay que decir una cosa, que sin participación de Azerbaiyán no se realiza ningún proyecto comercial en esta zona. Muy interesante lo que nos comentas. Esperamos muy pronto pues que hagas una visita a nuestro país y nosotros conocer Azerbaiyán porque por supuesto nos ha llamado mucho la atención. Muchas Y gracias, muchas gracias. ¿nos podrías compartir en dónde te podemos seguir las personas interesadas con toda esta información que nos has compartido? Esta fundación Heydar Aliyev, ¿dónde la podemos seguir para estar pues muy al pendiente de todo este trabajo que vienen haciendo? Sí, bueno, una cosa, hay que dedicar una cosa más que, bueno, el centro de pensamiento caucásico iberoamericano es otra cosa, o sea, nosotros sí que seguimos todas las reglas de la fundación, estamos, bueno, colaborando con varios organismos, pero la fundación de Heydar Aliyev es la primera fundación de Azerbaiyán gubernamental, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con la fundación. Lo que pasa es que nosotros hacemos la promoción pues sacando varios artículos de la fundación y agradecemos también a la primera dama. Es lo primero. Y lo segundo, la fundación de Heydar Aliyev, pues en Facebook, en Twitter, en YouTube, tiene su página web y claro, y precisamente se puede pues, sacar toda la información por internet. Perfecto, pues muchísimas gracias por este espacio, por estar con nosotros aquí en un 2x3 y por supuesto la invitación para la visita a nuestro país sigue abierta. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo y nada, ya espero que hagamos muchos proyectos internacionales. Un fuerte abrazo y saludos desde Bakú, Azerbaiyán. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias, gracias. Mayir Kurbanov, director del Centro de Pensamiento Caucásico Iberoamericano. Y vamos a las Calles de la ciudad. Por dónde sí y por dónde no. El reporte vial al momento en un 2x3.